A ver, ¿qué es lo que de verdad define a una ciudad? No son solo sus edificios o su historia oficial, ¿cierto? A veces el alma de un lugar está, bueno, en las historias que se cuentan casi en susurros. Hoy vamos a hacer justamente eso, explorar el carácter oculto de Maracaibo, y para ello usaremos como guía este libro, Maracaibo, Historias y Leyendas, de Ciro Urdaneta Bravo. Y miren, el prólogo del libro ya nos pone la misión sobre la mesa. No se trata de repetir lo que todo el mundo sabe, sino de, como dice el propio autor, dar vigor a esas historias, a esas leyendas menos conocidas que al final son las que le dan forma a la identidad maravina. Así que, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? Bueno, vamos a empezar con su fundación, que fue bastante controvertida. Luego, nos meteremos de lleno en la época del terror de los piratas. Después, veremos cómo, de todo eso, surge una comunidad fuerte. Y cerraremos con sus monumentos y sus memorias. Arranquemos entonces. Primera parada, la fundación controvertida. Porque la historia de Maracaibo, desde su mismísimo origen, es una historia de debate. El primer intento de fundar la ciudad fue allá por septiembre de 1529, y estuvo a cargo del conquistador alemán Ambrosio Alfinger. Y ojo, según las crónicas, no hablamos de un simple campamento, ¿eh? Se levantó una iglesia parroquial, se establecieron oficinas administrativas, las primeras casas, o sea, ya tenía toda la pinta de una ciudad, pero su destino estaba completamente atado al de su fundador. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos a estos dos señores, Alfinger y Pacheco. El asentamiento de Alfinger de 1529 se vino abajo con su muerte. Años después, en 1569, Pacheco establece una fundación que sí fue permanente. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el verdadero fundador? Pues el Centro Histórico del Zulia zanjó el debate diciendo que fue Alfinger, porque su visión desde el principio fue crear una ciudad, no un simple puesto de paso. Pero claro, fundar la ciudad era apenas el primer paso. Lo que vendría después, fue una verdadera prueba de fuego. Y con esto entramos a la segunda sección, el azote de los piratas. Pensemos un poco en el siglo XVII. Maracaibo y la cercana Gibraltar se convirtieron en un blanco perfecto, un objetivo frecuente y muy, muy lucrativo para filibusteros y corsarios. Imagínense la escena, ver aparecer estos barcos en el horizonte, sabiendo que traían consigo el saqueo y la destrucción. Y miren, de todos los piratas que pasaron por ahí, hubo uno cuya crueldad se convirtió en leyenda. Jean David Now, mucho más conocido como el Olonés. Sí, otros como Henry Morgan también dejaron su marca de terror, pero el salvajismo del Olonés dicen que no tuvo comparación. Es que la escala de su brutalidad es difícil de imaginar. Masacró a toda la guarnición de San Carlos, ocupó Maracaibo por 15 largos días. Quemó el pueblo de Gibraltar hasta que no quedó nada. Exigió un rescate de 500 vacas. Hasta demolió iglesias para robarse los ornamentos y las campanas para construir una capilla en su base pirata. Fue, en pocas palabras, terror en su forma más pura. Pero como suele pasar, de las cenizas de toda esa destrucción surgió algo nuevo, algo poderoso. Pasamos de la supervivencia a la resiliencia en nuestra tercera sección, el surgimiento de la comunidad. Y es que para entender a Maracaibo hay que hablar de su devoción. La Virgen de Chiquinquirá, a la que llaman con muchísimo cariño la Chinita, es mucho más que una figura religiosa. Es un símbolo de unidad, de fe que ha sido el pilar de la comunidad a través de los siglos. ¿Y esa fuerza comunitaria no se quedó solo en la fe? No, se tradujo en acciones muy pero muy concretas. Ante los problemas y las necesidades, los maravinos no se quedaron esperando ayuda de afuera. Crearon algo revolucionario para la época, el primer hospital de beneficencia de todo el país. Y esta historia es brillante porque ilustra perfectamente el poder de la acción colectiva. Todo empezó con la idea de un periodista, Pedro José Hernández, de crear una casa de mendigos. Años más tarde, el doctor Antonio José Urquinona rescata la idea. Y aquí viene lo mejor. La comunidad entera respondió. El consejo dio un local, los hacendados donaron panela, el jefe de la fortaleza de San Carlos donó leña y un grupo de señoras consiguió las camas. Así, con el esfuerzo de todos, nació la beneficencia, un proyecto del pueblo y para el pueblo.
Todo esto nos lleva, naturalmente, a nuestra última sección, monumentos y memorias. Porque la identidad de un lugar se solidifica en sus plazas, en sus estatuas y, claro, en las palabras que elige para definirse. Y aquí tenemos una de esas historias locales que son, bueno, geniales, porque revelan mucho del carácter de un lugar. En 1867, Maracaibo fue la primera ciudad de Venezuela en poner una estatua pública de Simón Bolívar. ¡Qué gran honor! Pero había un pequeño problema. La estatua no se parecía mucho que digamos al Libertador, y estéticamente dejaba bastante que desear. 7 años después, la quitaron. Y lo más increíble es que la ciudad se pasó más de 30 años sin una estatua de Bolívar en su plaza principal, hasta que por fin, en 1904, instalaron una nueva. Es uno de esos detalles peculiares que le dan sabor a la historia. Y hablando de cómo se define una ciudad, pocas frases están tan unidas a un lugar como esta: Maracaibo, tierra del sol amada. Prácticamente es su segundo nombre. Pero, ¿de dónde salió? Uno pensaría que es un eslogan oficial, ¿no? Algo salido de un decreto. Pero no, nada que ver. El origen es mucho más poético. Estas palabras las escribió el poeta Rafael María Baralt, y no en un discurso político, sino en un momento de una nostalgia profunda, en su poema Adiós a la patria, justo cuando se iba de su tierra. Así que la identidad de la ciudad fue forjada no por un mandato, sino por el arte y el anhelo. Entonces, al final de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Que el verdadero carácter de Maracaibo no está en una sola fecha o en un único héroe. Se construye a partir de un tejido de historias, una fundación en disputa, la brutalidad pirata, una fe inquebrantable, la fuerza de su gente y una memoria poética. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de Maracaibo y que nos toca a todos. La historia de esta ciudad es única, sí, pero la idea es universal. ¿Cómo se definen nuestras propias comunidades por esas historias que elegimos recordar, las que les contamos a las nuevas generaciones, y también por aquellas que quizás dejamos en el olvido? Gracias por acompañarnos en este recorrido.